Hace unos 19 años de atrás fue la idea de instalar una célula. Iniciamos de la célula en la casa del hermano Olguita, fue creciendo, de ahí pasamos a la casa de la hermana Margarita Sánchez y así mismo ya fue creciendo en el transcurso de un año y se decidió entre todos los hermanos de que éramos de aquí del sector que podíamos hacer ya no solo una célula, sino una iglesia. Y fue así como inició el proyecto de la Iglesia Bíblica Bautista de Las Brisas. Y justamente el Brisas es por el sector donde estamos viviendo. Fue el hermano Marco Loza que estuvo a la cabeza del proyecto. Y iniciamos de esa manera. Un local de unos 60 metros cuadrados, 50 metros cuadrados, donde empezó la obra. Empezó la obra con el pastor Marco Loza, que es mi suegro. Nosotros asistíamos a Rey de Vida. Anteriormente había una célula aquí en Las Brisas a la que yo empecé a asistir, y ese dato sí no lo recuerdo si fue cuando éramos novios con mi esposa, con Tati, o ya estábamos casados. La célula a la cual yo asistí en lo personal era donde la hermana Margarita Sánchez. Margarita Sánchez fue una hermana que ya no está con nosotros, una hermana que fue un pilar fundamental para la iglesia, para que exista aquí en Las Brisas, porque su casa era la sede de la célula. Creo que no la primer célula, pero sí la célula que consolidó a la iglesia. Entonces, luego de la célula, con el apoyo de la hermana Margarita, de su hermano, el hermano Carlito Sánchez, que también ha sido un pilar fundamental de la iglesia, nosotros pudimos arrendar un local y empezar nuestro primer culto. Claro, los que empezamos con las mingas era hermano Alfredo Palacios, hermano Denis Ludeña, hermano Marco, mi persona, hermano Wilmer, hermano Manuel Espinosa y otros hermanos que se me escapan los nombres, pero estaban ahí en una forma, en otra. Si no podían a veces en la minga por cuestiones de trabajo, estaban con una ofrenda, nos estaban apoyando. O sea, fue toda la iglesia la que echó mano y empezamos adelante. Cuando se construyó este templo, fueron los hermanos que cada cual colaboró y vean las necesidades, ¿no? Hacía falta cemento y los hermanos solitos decían, colaboraban, ¿no? Claro que también tuvimos parte también ayuda de otras iglesias hermanas que aún también tenemos compañerismo con ellas, ¿no? Y siempre que nosotros nos hacía falta algo, el Señor proveía, ¿no? Sí. Recordemos algo, el Señor dueño de todo. Y el Señor ha obrado para tener hoy en día este templo sin deuda. Y ese es el Señor que ha provisto a través de las personas, ha tocado corazón. Hay hermanos que incluso han salido de nuestra iglesia. Sí, no están aquí ya en nuestra iglesia, pero Dios tocó su corazón en aquel momento y así pudo ejercer hoy en día el templo. Entonces lo tengo tan presente porque nació mi hija un día miércoles y el día domingo fue el primer culto de la Iglesia Bíblica Bautista Las Brisas. No fue aquí en este templo, fue aproximadamente a unas 3 cuadras. Saliendo a la principal, alquilábamos un local. Comenzamos a venir acá a la Iglesia de Las Brisas. Nuestros padres espirituales fueron el pastor Marco Loza y la hermana Elsie Díaz. Ellos nos discipularon, recibimos 16 discipulados y gracias a Dios pues estamos hasta ahorita, gracias a Dios, en el camino de la fe. Recuerdo que toda mi infancia prácticamente la tuve en Rey de Vida, desde los 12 años que conocí a Cristo, y de ahí vinimos para acá a tener una célula, apoyábamos a mi papá también, hasta que vimos la necesidad de poder alquilar un local y todo, y realmente sí fue de bendición y bastante trabajo, arduo trabajo, porque teníamos un grupo de hermanos muy bueno donde podíamos salir, evangelizar. Me acuerdo que realizábamos mingas aquí en el sector, en Las Brisas, y era un equipo de trabajo bastante grande. Hermanos que ayudaron a levantar esta obra, y realmente después de 18 años puedo ver la mano de Dios después de tanto tiempo, y digo, pasaron muchísimas
muchísimas cosas, muchas cosas tristes, otras alegres, pero creo y considero de que Dios nunca nos ha soltado a su iglesia, siempre ha venido fortaleciéndonos y tratándonos nosotros también de una u otra manera poner ese granito de arena para que la obra de Dios continúe. Llegué con un corazón muy destrozado. Recuerdo que estaba sentada en la parte izquierda del templo. Pidieron que se levanten los visitantes, me levanté y con mis hijos. El pastor nos dio la bienvenida. Recuerdo que me senté, yo era de muy pocas palabras. Los hermanos ahora me dicen que yo salía corriendo y era real. Ellos querían darme la mano, darnos la bienvenida y nosotros tratábamos de evitarlo, ¿no? Y terminaba el culto y salíamos. Pero poco a poco ellos comenzaron a acercarse, comenzamos a entablar una amistad y comenzaron ellos a hacernos parte de esta iglesia. Y nos acogieron tanto que nos quedamos. En realidad, cuando entré aquí a la iglesia, para mí fue como que un shock. O sea, todo era nuevo. Realmente ver a los que estaban en el coro, ver al que estaba dirigiendo, ver a quienes recogían las ofrendas, realmente fue algo novedoso para mí. Pero lo que creo que más me impactó de esta iglesia es algo que casi no he visto en otras iglesias, que es cuando está el tiempo de la alabanza, los hermanos salen de la comodidad de sus asientos y van y dan un abrazo a un hermano. Y para mí eso fue lo que realmente más me ha impactado de aquí de la iglesia, y que creo que es algo que nunca debería morir. Cuando llegamos, conocimos al pastor Marco, a su esposa, a sus hijos, todo, entonces, y a todos los que estaban, y así cuando nos recibieron, nos sentimos muy bien y nos agradó, y la verdad que desde ahí entonces pues estamos aquí con la gracia de Dios. Me acuerdo que el domingo que viene fue el Día del Niño. Fue súper lindo poder compartir con los jóvenes, ¿no? Arriba, y luego de eso me invitaron el sábado a las reuniones de jóvenes, encantada con los chicos poder compartir. Entonces, de así de a poco me fue comenzando a gustar la iglesia, le comencé a coger cariño aquí a los hermanos y todo. Entonces, como comentaba mi mamá, de a poco la iglesia no se convirtió en solo un lugar en el cual venía los sábados o domingos a escuchar de la palabra y quizás compartir con gente, sino que se volvió en una segunda familia. Comencé a compartir el mismo amor que ellos manifestaban hacia mi persona con ellos. Entonces, esta es una segunda familia y sí, es muy linda. Recuerdo que cada persona de las que estuve cuando llegué aquí hizo algo por mí. Y creo que también yo lo llevo en el corazón, no podría pronunciar las palabras de Manuelito, que siempre me animaba a mejorar en algunos aspectos de mi vida, que al principio yo como que no quería hacer caso. Podía recordar también las palabras del hermano Julio, que cuando yo llegué fue el primero que me invitó a la célula, a asistir a la congregación, a la casa hogar, y siempre fue insistente en eso. Incluso me decía, yo le voy a ver en la moto para que venga, ¿no? Entonces puedo recordar las palabras también o las acciones de Carlitos, que muchas veces estaba aquí y decía, yo te llevo. Y no solamente de él, sino de muchos cuando yo comencé a venir acá a la iglesia, que sin pedirles me decían, yo te llevo a la casa, yo te llevo a la casa. Entonces son cosas que a uno lo marcan, ¿no? Ese deseo de ayudar, ese deseo de apoyar. Puedo recordar a muchas personas, puedo recordar a hermana Narcisa también, cómo ha sido su hospitalidad con nosotros. Recuerdo también a Nelson, que fue uno de los primeros que me dijo, ñaño, ¿por qué no enseñas a los jóvenes? O sea, esas oportunidades. Puedo recordar también cuando un día que decidí venir a la oración y estaba viniendo a la oración, un día me dijeron, y eso no lo voy a olvidar, ¿no? Y hubo una reunión de líderes y yo estaba aquí abajo, ya me iba a ir a la casa y me dijeron, hermano, los hermanos han considerado que usted esté en esa reunión. Y realmente yo no merezco estar en una reunión de ellos, entonces, y me llamaron, ¿no? Y el pastor me dijo, yo ni siquiera dije nada, si no fueron ellos que han visto en usted algo. Siempre va a decir, no sé qué ven, pero
pero Dios ha hecho grandes cosas. Puedo recordar eso, puedo recordar las veces que también he tenido la oportunidad de conversar con jóvenes, me han podido también decir algunas cosas para poderles ayudar, con Jason, con Rafael, que fue algo bonito, una experiencia con él, porque de todas las personas él fue el primero que se me acercó y me dijo: hermano, enséñame a predicar. Entonces son cosas, experiencias. Puedo recordar a Ainhoa, puedo recordar también a Damaris, a Rebeca, que son jóvenes que los conocí desde pequeñitos y ahora los veo crecer, y anhelo que ellos sigan en el ministerio del Señor. Nuestro corazón siempre estuvo acá. Nosotros cuando regresamos de Guayaquil fuimos a Rey de Vida. Estuvimos un tiempo allá, pero realmente ahí fue cuando conversamos con el pastor Patricio y le dijimos de que nuestro corazón estaba acá, porque nosotros salimos de acá prácticamente cuando fuimos a Guayaquil. Entonces conversamos con ellos y decidimos regresar a casa. Siempre digo, volvimos a casa porque mis hijos nacieron acá, mis hijos tenían su escuela dominical acá, ellos extrañaban mucho su iglesia, y a pesar de que obviamente el cariño de los hermanos de Rey de Vida y todo siempre existió, pero nuestro corazón estaba acá. Entonces decidimos venir acá a Las Brisas nuevamente, a encontrarnos con nuestros hermanos, nuestros amigos, y recuerdo claramente que nuestra situación era bastante complicada, y más que lo económico fue el tema de la oración, el tema del acompañamiento, el tema del apoyo, de una llamada, de una oración, siempre hubo de parte de ellos, y realmente estamos totalmente agradecidos porque fueron nuestros hermanos los que nos pudieron ayudar para salir adelante, motivarnos a que no todo estaba perdido, que Dios siempre ha estado con nosotros y que obviamente era solamente un tiempo de proceso que debíamos vivir como familia, como hogar, y eso fue el acompañamiento de nuestros hermanos de Las Brisas. Esta iglesia me acogió tanto, sentí tanto su cariño, ¿no? Su amor, y yo creo que aún se sigue demostrando aquello, ¿no? Cada persona que llega aquí, yo creo que son parte de nuestra familia, ¿no? Yo siempre me quedé con un lema, ¿no? Una gran familia. Ese era el primer lema de nuestra iglesia, y era una gran familia. Y bueno, también, ¿por qué no? Aprendiendo a vivir, ¿no? Y eso me caracterizó a mí mucho, ese lemita que teníamos en nuestra iglesia. Y ¿por qué no? No somos una gran familia aquí, todos los miembros, una gran familia en Cristo Jesús. Siempre ha sido como Dios obrando todo el tiempo en mi vida. Hubieron personas ajenas a esta iglesia que me trajeron acá. Ahora, después de tanto tiempo, me vengo a dar cuenta que fue Dios el que me trajo a esta iglesia. Colocó las piezas correctas para que yo llegara acá. Cuando llegué aquí a la iglesia, llegué con un corazón muy destrozado, y al igual que mis hijos, y llegamos a un refugio, a una segunda familia, donde nos acogieron, nos ayudaron, nos brindaron su amistad, nos guiaron a Cristo, y gracias a la misericordia y el amor del Señor pudimos salir adelante. Sí, ahora puedo decirlo, a pesar de que tenemos nuestras luchas día a día, es diferente a los pies de Cristo. Haber llegado a esta iglesia fue uno de los mejores sucesos que nos pudo pasar. Tengo a mis hijos conmigo, tienen un corazón diferente. Al cómo llegamos, hemos cambiado totalmente, y eso solo pudo haber sido la mano del Señor. Bueno, el anhelo en cuanto a la iglesia es que los que hemos estado aquí sirviendo podamos salir y establecer nuevas iglesias para dar lugar a nuevas personas que vengan, se capaciten y asimismo cumplan el mismo proceso, salir y establecer nuevas iglesias. He notado que la iglesia sigue creciendo. Ahora veo que los domingos están más llenos, y la solución, bromeaba con un hermano, fácil, podemos hacer 2 cultos, 2 horarios para que puedan venir más personas. Gracias a Dios por ello, gracias a Dios porque cada vez tenemos más personas para poder ver que nuestra iglesia sigue creciendo, ¿no? Siempre inculcándonos nuestro líder, el pastor Ismael, que debemos seguir predicando, que debemos seguir discipulando para que cada día existan más personas que puedan aceptar a Cristo. Y en el ámbito personal, mi fuerte es el servicio. Siempre apoyando, siempre dispuesta en la cocina, como maestra, en la alabanza, y
ese es mi anhelo, seguir sirviendo en el ámbito que se necesite en la iglesia para seguir apoyando, para poder seguir viendo que nuestra iglesia siga creciendo. Yo anhelaría en 18 años verme en otra iglesia hija de esta. O sea, ayudar a fundar otra iglesia. Uno de los anhelos que desearía para nuestra iglesia es de que, bueno, sabemos de que hay 3 células activas, ¿no? Y realmente el anhelo sí sería de que una de estas células volviese a ser iglesia. Sí, mi anhelo es de que sigamos creciendo con otras iglesias hijas, quizás con misiones, y que el Señor siga poniendo el deseo de nuestros hermanos, especialmente de quienes ya llevamos muchos años, a seguir sirviendo y enfocarnos en que servir en nuestra iglesia está bien, pero que afuera hay mucha gente que necesita escuchar la palabra del Señor. Y ese es mi anhelo. Mi anhelo es de que este sentir sea de más hermanos, que podamos salir a compartir la palabra del Señor a más personas que lo necesitan. Yo lo que pediría para esta iglesia es que Dios la cuide. O sea, que permanezca prendido siempre ese candelabro, que no permita que se apague nunca esta luz aquí en este lugar. Hoy es un día especial, un día para recordar, celebrar y agradecer a Dios por su fidelidad. Hace 18 años, la Iglesia Bautista Las Brisas nació con un propósito: proclamar la verdad, extender el amor de Cristo y ser luz en nuestra ciudad. A lo largo del tiempo hemos visto su mano guiarnos, su amor transformarnos y su gracia sostenernos. Cada oración, cada enseñanza, cada vida cambiada es testimonio de su gran obra en medio de nosotros. Pero la historia no termina aquí. Dios nos llama a seguir avanzando, a caminar con fe, a permanecer firmes en su palabra y a extender su reino con valentía. El mundo necesita una iglesia comprometida, una iglesia que brille en la oscuridad, una iglesia dispuesta a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Cada desafío ha sido una oportunidad para crecer. Cada prueba nos ha hecho más fuerte. Y cada victoria nos recuerda que Dios es quien pelea por nosotros. Nuestra misión sigue viva, nuestro llamado sigue vigente y nuestra confianza sigue puesta en aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sed firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. Que sigamos sirviendo con fidelidad, creciendo en amor y caminando en obediencia, hasta que Cristo venga.